En la clase de hoy vamos a compartir, vamos a empezar a tratar el tema de las personas jurídicas, su regulación en el derecho civil y comercial. Si la materia o el derecho civil en su parte general, o lo que se denomina habitualmente como la parte general, se ocupa de los elementos de la relación jurídica, es decir, el sujeto, el objeto y la causa. Al estudiar el sujeto, hemos visto a fondo persona humana y corresponde tratar la persona jurídica, es decir, los entes colectivos que entablan también relaciones jurídicas en el campo del derecho civil y comercial, en el campo del derecho privado. El problema de fondo es cómo damos regulación jurídica a la asociatividad. El ser humano es un ser sociable por naturaleza, se tiende a unir con otros para fines útiles y por lo tanto en esa unión con otros para fines útiles la regulación jurídica es fundamental porque permite establecer, digamos, cómo son, con qué requisitos esos entes, digamos, colectivos, morales, ideales, pueden entablar relaciones jurídicas, qué tipo de personas jurídicas hay, cuándo hay personalidad, cuáles son sus atributos, cuándo empieza la existencia, cuándo finaliza, qué consecuencias tiene. Pensemos que muchas veces estas personas jurídicas apuntan sobre todo a facilitar la organización, o sea, nuestra vida cotidiana está sustentada en grandes empresas y formas de organización, desde el Estado, como realidad organización política, digamos, que nos trasciende y que tiene una personalidad distinta a la de los ciudadanos, de las personas que habitan en ese Estado, hasta las sociedades, las mutuales, las cooperativas, las iglesias, distintas formas asociativas con las cuales también logramos fines útiles, porque el logro de nuestros fines no se hace solo a través de formas siempre individuales, al contrario, somos seres sociales y nos organizamos para el logro de nuestros fines. Así que bueno, esto es lo que vamos a estudiar. Lógicamente, hay un tipo de persona jurídica, que es las sociedades, que tienen una trascendencia muy importante en materia económica y de la vida de una sociedad, que van a tener su materia específica, que es el derecho societario. Y el Estado, por su parte, también va a tener su materia específica, que es el derecho administrativo, que va a regular en el fondo muchas cuestiones vinculadas con el Estado como persona jurídica. Pero aquí vemos las grandes disposiciones que encontramos en el Código. El Código de Vélez, en Argentina, en la Ley 340, 1971, entró en vigencia, regulaba las personas en general, el artículo 30 famoso, todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones son personas. El artículo 31 decía que las personas se clasificaban en personas físicas, físicas o de existencia visible, y personas jurídicas o de existencia ideal. Y en el 32, a estas últimas las definía por exclusión, es decir, son personas jurídicas todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que no son personas de existencia visible. Había una cuestión terminológica, ahora lo vamos a ver, con la forma de denominar persona de existencia ideal o personas jurídicas, como si fueran... Había distintas posiciones, si eran lo mismo, si una era más amplio que la otra, y después estaba regulado entre los artículos 33 a 50 todo lo que se refería a estas personas jurídicas. El nuevo código lo va a regular de forma más organizada, más sistemática, metodológicamente va a estar mejor, porque vamos a tener que el libro primero, la parte general, comenzó con un título primero de la persona humana y el título segundo justamente se trata de las personas jurídicas. Entonces, dentro de los 6 libros del Código Civil y Comercial, en el libro primero, que es la parte general, tenemos el título segundo sobre las personas jurídicas. Metodológicamente cambia el método porque en Vélez estaba, diríamos, antes de la persona humana, porque la persona humana empezaba en el artículo 51 y las personas jurídicas iban del 32 al 50, ahora es al revés. Ahora empieza con la persona humana,
hasta el artículo 140, del 19 al 140, y a partir del 141 comienza la consideración de las personas jurídicas. Hay un primer capítulo que es una parte general, que se divide en tres secciones: personalidad, composición, clasificación y persona jurídica privada. El segundo capítulo va a tomar las asociaciones y el tercero las fundaciones. Muy bien, el código en cuanto a la denominación recurre a la única denominación persona jurídica. Se diferencia del código anterior, que habla de persona de existencia ideal o de personas jurídicas. Esto había dado lugar a una cierta discusión. Había un sector de la doctrina que entendía que el género era las personas de existencia ideal y las personas jurídicas eran una especie dentro de todas las personas de existencia ideal. Con la 17711, la clasificación en 1968, se tendió a entender como equivalente personas jurídicas y personas de existencia ideal, y ahora esto fue superado al utilizar la única denominación persona jurídica. Otras denominaciones que también se suelen usar, o que ustedes pueden encontrar en libros o en artículos: personas morales, personas colectivas. Muy bien, vamos a la definición del código. Ya vimos que el código anterior definía a las personas jurídicas por exclusión, decía: todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que no son personas físicas son personas jurídicas. Es decir, la definición no decía nada sobre la persona jurídica en sí, sino decía lo que no son personas jurídicas, que no son personas físicas y que tenían susceptibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. La definición del código en el 141 va a decir que son personas jurídicas los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Algunas características. Indudablemente aquí se define por la positiva, se define a partir, se incorpora el elemento de que es el ordenamiento jurídico el que confiere aptitud. Esto viene a marcar una diferencia con las personas humanas, que nosotros habíamos visto que la personalidad es un dato de la naturaleza, un dato que no es concedido por el legislador, sino que es reconocido por el legislador. En cambio, las personas jurídicas ciertamente es el legislador el que confiere esa aptitud. Por supuesto, aunque hay una discusión, ahora vamos a ver si esto corresponde a un sustrato real existente o bien es pura adjudicación normativa. El segundo elemento nuevo es para que precisa el objeto, para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Esto tiene importancia en torno a la capacidad de las personas jurídicas. El derecho civil, en general, entiende que cuando las personas jurídicas son creadas, gozan de una capacidad que está orientada al cumplimiento de su objeto y sus fines. Esto se lo conoce habitualmente como el principio de la especialidad, es decir, a diferencia de la persona humana que puede dedicarse, podríamos decir, a cualquier cosa con su libertad, las personas jurídicas tienen un objeto y un fin que les son propios y a los cuales deben abocarse. Y esto es de alguna manera lo que está subyacente en la redacción del artículo 141, que hay que hacer concordar con el 156, que señala que el objeto de una persona jurídica privada, acá ya estamos dentro de las personas jurídicas privadas, debe ser preciso y determinado, es decir, que es una capacidad, una aptitud para ciertos fines determinados. En doctrina se discute cuáles son las distintas teorías sobre la naturaleza jurídica de las personas jurídicas. La posición de los autores sobre este tema, ustedes lo van a encontrar en los distintos libros. La primera es una teoría de la ficción, cuyo representante más importante es Savigny. Savigny influye mucho a través de Freitas en el Código de Vélez. Savigny recoge en realidad elaboraciones que venían del derecho canónico, de la sistematización que se había hecho al interior de la Iglesia Católica sobre qué es una persona jurídica,
cómo es la personalidad. Savigny recoge eso, recoge las tradiciones y va a fomentar la idea de la ficción. ¿Cuál es la ficción? Para Savigny, la persona humana es la única que está dotada de voluntad. Y como para Savigny el derecho es un componente de la voluntad, no hay personas jurídicas, sino que son un simple artificio creado por el legislador, un artificio que puede ser ampliado o restringido según el legislador quiera, pero que no tiene voluntad propia, va a decir Savigny. Esto va a tener como consecuencia muy importante que para esta teoría, la teoría de la ficción, si es una pura ficción, no existe otra cosa que las personas humanas, esa ficción no va a responder por los daños, por ejemplo, causados por la persona jurídica, responden solo las personas individuales. La idea de que la persona jurídica es una representación, recibe un mandato para realizar los actos y los fines propios del objeto y por lo tanto no puede hacer actos ilícitos. Esto dio lugar a situaciones injustas y con el tiempo se cambió esta posición. El Código de Vélez originariamente, en el artículo 43, sostenía a rajatabla esta posición de la ficción, las personas jurídicas no responden por los daños que causan quienes las dirigen o administran, y esto dio lugar a distintas controversias que terminaron con la 17711. Otras teorías niegan la personalidad, dicen que no existen personas jurídicas, lo que existen son patrimonios de afectación o bienes colectivos, pero no hay algo así como una persona jurídica. Otras teorías de la realidad o realistas tratan de encontrar un sustrato real detrás de aquello que llamamos persona. Y así está la teoría organicista, que sostiene que la persona jurídica sería como un organismo vivo, con sus mecanismos de adopción de la voluntad, que son los órganos que la gobiernan, con su responsabilidad, y en esa, digamos, analogía con el organismo vivo sostienen que hay una realidad que el legislador viene a tutelar, a proteger, a regular, pero que tiene un sustrato real. Por otro lado, la teoría de la institución, que ciertamente es la que más peso ha tenido en el derecho civil argentino. Jean Vías adhiere a esta teoría que señala que las personas jurídicas son una institución. ¿Y qué es lo típico de la institución? Contar con tres grandes elementos. Una idea, u objeto o fines en torno a los cuales se nuclea un segundo elemento que es el sustrato personal, o sea, personas que se nuclean en torno a una idea, y el tercer elemento es que se dotan de un poder o de una forma organizativa que le permite llevar adelante los fines planteados por su asociación, por esta asociatividad. Entonces, idea, sustrato personal y organización o poder son los tres elementos de la institución. Finalmente, las teorías normativistas, la cual sobresale la de Kelsen, que señalan que las personas jurídicas son un centro de imputación de normas, es decir, una realidad a la que el derecho le asigna consecuencias jurídicas para las normas que están dictadas por la autoridad competente. Estas teorías, en realidad, hoy podríamos decir que hay una fuerte presencia de teorías normativistas en el código, sobre todo la teoría en el fondo por este tema de que es el ordenamiento jurídico, como veíamos recién, el que confiere la aptitud, pero también hay una dimensión de la institución en tanto se reconocen algunas realidades organizativas, como por ejemplo las simples asociaciones que surgen de la realidad a las cuales ciertamente el derecho les confiere la personería. Vamos a la clasificación. La clasificación en el Código Civil se ha simplificado, Código Civil Comercial, entre públicas y privadas. Antes había distintos criterios en el código originario, la 17711, los autores, pero nos vamos a quedar solo con el Código Civil y Comercial. Siendo a las públicas, están reguladas en 146 y 147 del Código Civil y Comercial. En primer lugar tenemos el Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios, que son todas formas organizativas, diríamos, graduales, desde el más pequeño municipio, la provincia y la nación, las entidades autárquicas, que son organismos que dependen de la administración pública y que cuentan con una personería propia porque están dotados de una autonomía o autarquía financiera y de gobierno,
y demás organizaciones a las que el ordenamiento jurídico le atribuye ese carácter de públicas. Un segundo inciso del 146 nos señala como persona jurídica pública a los estados extranjeros, a las organizaciones del derecho internacional público que tengan personalidad jurídica, por ejemplo la ONU, la OEA, y a toda otra persona jurídica del extranjero que tenga carácter público conforme a su derecho aplicable. Es decir, acá, segundo inciso, mira el derecho internacional. Y en el derecho internacional, lógicamente, los estados son personas jurídicas públicas. Lo mismo los organismos internacionales y otros organismos estatales o públicos de acuerdo a su propio derecho. Y finalmente, la Iglesia Católica goza de personería jurídica pública. Esto ya era así en el código anterior, desde la redacción originaria, fue mantenido en el nuevo código y se vincula con el estatuto particular que la Iglesia Católica posee en el artículo 2 de la Constitución Nacional. Recordemos que la Constitución, el artículo 2, señala que el gobierno sostiene el culto católico apostólico romano. Esto por la preeminencia, por la preexistencia histórica de la Iglesia Católica, la presencia en forma previa a la constitución del Estado en nuestro país. Las personas jurídicas públicas se remite el código en la aplicación en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización, a las leyes y ordenamientos de su constitución. Esto es una remisión a sus propias leyes. Entonces, si yo tengo que litigar contra el Banco Central, tendré que ver la Carta Orgánica, tendré que ver las leyes y ordenamientos que regulan a esa persona jurídica, y así, ¿por qué? Porque de alguna manera tienen este carácter público. Vamos a las personas jurídicas privadas, ¿está bien? O sea, por un lado las públicas, por otro lado privadas. Bueno, tenemos una enunciación en el 148 que la tienen allí en pantalla, he colocado al lado las distintas leyes de referencia, porque de alguna manera, como les explicaba antes, el Código Civil y Comercial en estos artículos que estamos estudiando, que van desde el 141 hasta el 167, regula cuestiones generales de las personas jurídicas, pero por supuesto que la profundización de muchos aspectos están en otros ordenamientos y en otros artículos. Tenemos en primer lugar las sociedades. Las sociedades, lo típico de la sociedad es una entidad asociativa que tiene una finalidad directa de lucro, ¿tá? Acá no hay una mención a sociedades civiles y comerciales. Es una discusión que de alguna manera subsiste en parte, no vamos a entrar aquí, pero habla de las sociedades en general. Y esto nos remite a la ley de sociedades, que es la 19.550. Entonces, los modelos societarios ustedes los conocen: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones. Hay distintos tipos de sociedades, cada una de las cuales tendrá su forma estructural, sus regulaciones y, por supuesto, una regulación muy detallada de su funcionamiento en la ley de sociedades y en toda la normativa complementaria. Acá tiene mucho que ver también la regulación del organismo que confiere la personería, que se llama la Inspección de Personas Jurídicas, dependiendo de cada jurisdicción. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es la Inspección General de Justicia de la Nación. Un segundo tipo asociativo es las asociaciones civiles. Son corporaciones, son entes formados por la unión de personas humanas en torno a una finalidad común vinculada, que no tenga fines de lucro, que se dota de una organización para el bienestar de sus miembros o para una finalidad de bien común. Lo propio de las asociaciones civiles es esta búsqueda, esta unión de personas en torno a un objeto común. Por ejemplo, los clubes son asociaciones civiles, no tienen fines de lucro, se organizan en torno a un objeto común, se dotan de un gobierno, generalmente una asamblea, una comisión directiva, un tribunal revisor de cuentas o un organismo de fiscalización, y van a ir
toda su actividad se aboca al cumplimiento de sus fines y no reparten ganancias. A diferencia de las sociedades, las asociaciones civiles no reparten ganancias entre sus miembros. Por supuesto, siempre hay una separación entre la persona jurídica y sus miembros. También tenemos las simples asociaciones, que son asociaciones que tienen parecidos requisitos a las asociaciones civiles, pero que no requieren o que no piden autorización para funcionar, o sea, no recurren al Estado para solicitar la personería jurídica, la autorización para funcionar. Son personas jurídicas, pero hay una menor separación entre la persona jurídica y sus miembros en las simples asociaciones. Están reguladas en los artículos 187 a 192 del Código Civil y Comercial. Las fundaciones están reguladas en los artículos 193 a 224 del Código Civil y Comercial y son entes creados por la voluntad de uno o algunos fundadores que, dotados de un patrimonio económico para el logro de una finalidad de bien común o altruista sin fines de lucro. Lo característico de las fundaciones es que hay un fundador o unos fundadores que ponen un patrimonio, que aportan un patrimonio suficiente como para el logro de los fines, y con ese patrimonio se dicta una regulación, se organiza un ente que va a tener por finalidad llevar adelante acciones orientadas al bien común o al altruismo. Y nosotros, por lo tanto, como sociedad, le reconocemos un estatuto particular, le vamos a conceder beneficios impositivos, vamos a ver que reciben, no sé, ayudas, donaciones con mejoras impositivas. ¿Por qué? Porque no es un espacio de ganancia lucrativa, sino que es un espacio donde se cumplen fines de bien común. Por ejemplo, una fundación que se dedique a un banco de alimentos en un contexto de crisis, entonces hay un fundador que tiene un capital y entonces dice, bueno, pongo, no sé, 5 millones de pesos para organizar una fundación destinada a armar un banco de alimentos. Vamos a dotarnos de un empleado, vamos a alquilar una oficina, un galpón donde vamos a tener los alimentos, vamos a hacer convenios, y todo eso es una fundación. No hay miembros en la fundación, a diferencia de la asociación civil. La asociación civil es un grupo de personas que se asocian para un fin de bien común, tampoco tienen fin de lucro, o sea, estas tres asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones no tienen fines de lucro, pero en la fundación no hay miembros, sino que es el fundador el que dota del patrimonio. En las asociaciones civiles la gente se asocia para el logro de sus fines. Por ejemplo, en un club, somos miembros de un club, participamos de la sede, tenemos actividades, concurrimos a un gimnasio, hacemos deporte, hacemos actividades culturales, y nos beneficiamos, por supuesto, sin un fin de lucro, aportando una cuota. Es distinta la lógica de la asociación civil a la de la fundación. El inciso E del artículo 148 habla de las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. En el caso de la Iglesia Católica habíamos dicho que tenía personería pública, pero a su interior hay distintas personas jurídicas dentro de la Iglesia, institutos de vida consagrada, los religiosos, las religiosas, que tienen su propia ley, que es la 24483, que regula lo referido a esas instituciones. A su vez, los otros cultos, tenemos la ley de cultos, que es la 21745, que regula el registro de cultos, las otras confesiones y entidades religiosas, que también, porque no tienen una finalidad de lucro, tienen una finalidad de bien común, se vinculan con libertades constitucionales básicas, como la libertad de profesar, de pensamiento, de religión, de culto. Estas entidades suelen recibir también beneficios en términos impositivos y en términos de funcionamiento. Por supuesto, también dentro de sus fines, lógicamente. Después tenemos las mutuales. El Código Civil remite en esto a la ley de mutuales, que es la 20.321, que fue reformada por la ley 25.374. Las mutuales son agrupaciones de personas que tienen una finalidad de ayuda mutua, o sea, de socorros mutuos. Le hemos escuchado, tenemos donde las personas ponen unos fondos y después tienen la posibilidad, no sé, tienen una crisis, pueden pedir un préstamo a una tasa más baja, o tienen pensiones o rentas que obtienen gracias
a la colaboración mutua. Fueron muy difundidas entre las comunidades, una mutual de personas procedentes de Italia o de España, también entre, por ejemplo, los militares o algunas de las fuerzas de seguridad tienen mutuales para el funcionamiento común. Esperen que se me fue. Bien, las cooperativas están reguladas en la ley 20.337. Las cooperativas, nuevamente, son asociaciones de personas que se dan una organización y una administración para fines comunes. Por ejemplo, pueden ser fines de comercialización, por ejemplo, comercialización de granos o comercialización de leche, se arma una cooperativa donde participan todos los miembros y se regula y cobran fuerza al momento de negociar, por ejemplo, el precio, y después cada uno participa en la medida en que contribuyó. Pueden ser para fines de trabajo, cooperativas que han asumido, por ejemplo, fábricas recuperadas a través de cooperativas manejadas por los propios trabajadores, cooperativas de crédito, cooperativas de consumo. Esto es una regulación específica que es la ley 20.337. El consorcio de propiedad horizontal también adquiere personalidad jurídica en el nuevo código. Esto lo dice el artículo 148 que nos remite al artículo 2044. El consorcio de propiedad horizontal es el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Es lo que nosotros conocemos como una casa de departamentos, donde el dueño de cada departamento forma parte del consorcio. Bueno, el consorcio como tal tiene una personalidad jurídica independiente de los miembros. Y después finalmente el 148 nos remite a toda otra persona jurídica contemplada en otras leyes y que regulen su finalidad y sus funcionamientos. El 149 aclara que si el Estado participa en una persona jurídica privada, no modifica el carácter de privado, sin embargo, puede haber derechos y obligaciones diferenciados conforme al interés público comprometido. Vamos a la ley aplicable. Cuando se trata de personas jurídicas privadas, tenemos que pensar que hay un orden normativo. En primer lugar, las normas imperativas de la ley especial. Por ejemplo, las mutuales, la ley de mutuales. Las normas imperativas. Después, en su defecto, las de este código, las normas imperativas del código. Ese es el primer rango. Primero la ley especial, después el código, lo imperativo. En segundo lugar, las normas del acto constitutivo y de los reglamentos, prevaleciendo en caso de divergencia las primeras. Es decir, lo que se llama habitualmente el estatuto. Es decir, el estatuto tiene un rango normativo en virtud del 150 que le está dando a los estatutos la fuerza de una norma. Es el estatuto de una persona jurídica, es la norma que lo regula. Por eso siempre que uno tiene una cuestión donde interviene una persona jurídica, lo primero que tiene que hacer es cuáles son sus normas. Si es una sociedad anónima, bueno, pásenme el estatuto, quiero ver el estatuto en su última versión, con todas las modificaciones que haya tenido. Y también los reglamentos, porque puede haber reglamentos, por ejemplo, en los clubes hay muchos reglamentos dictados por la Asamblea que tienen su relevancia y que son norma aplicable a la vida de la persona jurídica privada. Y finalmente, las normas supletorias, es decir, normas que por su carácter pueden ser dejadas de lado por los particulares, en este caso a través de los estatutos, y si el estatuto nada dice, rige la norma supletoria. Primero de las leyes especiales y luego las de este título. Y si son del extranjero, se rigen por lo que diga la ley de sociedades. Último aspecto que vamos a ver en la clase de hoy es personalidad diferenciada. A lo largo de toda esta exposición, un presupuesto que no había yo resaltado hasta este momento es que la persona jurídica es distinta a la persona de sus miembros. Este es un principio fundamental. Una persona jurídica justamente se constituye para que pueda obrar con independencia, con su propia personalidad distinta a la de los miembros. No se confunden persona jurídica y miembros. Esto significa distintos patrimonios, distintas responsabilidades y la posibilidad incluso
de que el propio miembro le haga juicio a la persona jurídica o la persona jurídica le haga juicio a uno de sus miembros. Lo vemos en las fundaciones. Si quien constituye una fundación no cumple con las promesas, por ejemplo, de donaciones que hizo, los miembros del Consejo de Administración o la fundación le puede hacer un juicio al fundador para reclamarle el cumplimiento de las donaciones. Es tan diferente persona jurídica de los miembros. Los miembros, entonces, por regla, y esto es muy importante, no van a responder por las obligaciones de la persona jurídica. Y esta es una de las diferencias más importantes que una persona piensa al momento de constituir. Voy a hacer un negocio, quiero, por así decirlo, invertir una suma de dinero, pero no quiero involucrar todo mi capital. Entonces, yo constituyo una sociedad anónima. Entonces, con el capital que aporté, respondo, pero no respondo con todo mi patrimonio, salvo que lo diga la ley o que lo diga este título. Y eso nos conduce a las excepciones. Entonces, regla general, personalidad diferenciada. Eso significa distintas responsabilidades. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en las excepciones que fija el código. Y la excepción más importante y nueva la tenemos en el 144. Este artículo refiere a la inoponibilidad de la persona jurídica. ¿Qué significa inoponibilidad? Que la persona jurídica no puede hacerse valer, sus efectos no pueden hacerse valer frente a quien ha sido dañado, y la persona que ha sufrido un daño puede accionar directamente contra los socios, asociados, miembros, controlantes, directos e indirectos, que hicieron posible esa actuación dañina. Por supuesto no es en cualquier caso, porque si no significaría que no existe personería. Justamente acá estamos viendo un supuesto donde se corre el velo de la personería, así se lo llama, o se penetra la personería para ir directamente contra los controlantes o contra los miembros que usaron la personería para un fin dañino, podríamos decir. ¿Cuáles son los casos? Estos casos están regulados específicamente en el código y son cuando la actuación de la persona jurídica sea un recurso para violar la ley, primer caso, violar el orden público, violar la buena fe o frustrar derechos de cualquier persona. Entonces, violar la ley, violar el orden público, la buena fe o frustrar derechos de cualquier persona. En cualquiera de estos casos, el damnificado puede ir directamente en forma solidaria e ilimitada, lo cual significa que todos responden por el todo y con todo su patrimonio, cada una de estas personas, y de alguna manera es como si no les oponible. Es decir, ¿qué significa oponer? Es hacer valer los efectos. Entonces, si yo soy el socio y digo, no, debe responder la persona jurídica, no, pero usted usó la personería para un fin extraño a lo que está aprobado, entonces usted responde en forma personal. Si aplicáramos la regla del 143, esa persona no respondería. Pero en el 144 nos dicen, no, dejamos sin efecto la personería, no produce efectos y vamos directamente contra el controlante que responde solidariamente, lo cual significa responde por el todo de la deuda e ilimitadamente responde con todo su patrimonio. Esto es sin perjuicio de las responsabilidades personales de los participantes en los hechos, obviamente, y de los derechos de tercero de buena fe sobre los bienes de los socios, asociados o quienes fueran. Este artículo reconoce como antecedente el artículo 54 de la Ley de Sociedades, que se aplicaba únicamente a las sociedades, y ahora se refiere a todo el ordenamiento del sistema de personas jurídicas. Esto lo destacan los autores porque está ubicado en la parte general, entonces las personas jurídicas se aplica a todas las personas jurídicas. Hay antecedentes muy importantes, la mayoría en el derecho laboral, pero también en materia de personas jurídicas comerciales. Bueno, a través de esta clase hemos presentado las grandes disposiciones, vamos a seguir profundizando las normas de personas jurídicas en el Código Civil y Comercial. Hemos visto lo que serían aspectos generales.